Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y tú sabes que siempre mi cariño con los directivos del canal y con todo el personal de planta de este maravilloso canal. Lo agradecemos profundamente, así como agradecemos la oportunidad de conocer sus reflexiones acerca de los momentos que se están viviendo en el país. Con el desvanecimiento de la posibilidad de diálogo, muchos venezolanos se preguntan ahora qué pasa, qué es lo que viene enseguida. Y tras el anuncio de la fecha y el cronograma para las elecciones presidenciales, que van a ser el 22 de abril, también crece la incertidumbre acerca de dónde se va a encaminar Venezuela. ¿Qué opina usted acerca de este desvanecimiento del diálogo? Sí, fíjate, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, la cual me honro en presidir, en el día de antier, publicó un documento dirigido no solamente a la comunidad universitaria, sino al país y a la comunidad internacional. Un poco fijando nuestra posición en relación a lo que tú nos estás preguntando. Y sin duda alguna, nosotros tenemos que velar como universitarios, como rectores, como miembros de la Asociación Venezolana de Rectores, que engloba universidades autónomas, experimentales, de gestión privada, tenemos que dar nuestra opinión que oriente al país. ¿Cuál fue nuestra opinión? Nosotros tenemos que luchar por elecciones transparentes, constitucionales, limpias, que le dé a la sociedad civil demócrata, que somos la inmensa mayoría, la oportunidad de ejercer un voto universal, libre, directo y secreto. De tal manera que, si bien es cierto que es un año electoral, las condiciones que están planteadas para la elección ahorita en abril no están dadas para que el venezolano se sienta identificado con esa convocatoria, que por demás la convocatoria la tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral, no la Asamblea Nacional Constituyente. Y las condiciones tienen que asegurarle al venezolano que su participación le va a permitir elegir a una persona que corresponda de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a los intereses del venezolano. De manera que nuestro comunicado es muy claro. Exhorta justamente al ente responsable de la convocatoria de las elecciones, que las elecciones sean transparentes, limpias, con equidad y legítimas, y que le permita a la sociedad civil venezolana demócrata participar de manera universal, directa y secreta. Y esas condiciones en este momento no están dadas. Es diferente a la abstención. Yo jamás he sido abstencionista ni nunca seré abstencionista. Siempre he creído que el voto es el instrumento para cambiar o ratificar los diferentes participantes en cualquier elección. En ese caso, ¿cuál sería su iniciativa? ¿Que la oposición debería o no participar en esta contienda? Porque sería un proceso electoral muy atípico, donde el candidato que ya está proclamado por parte del oficialismo no tendría contrincante. ¿Cuál es la postura en este sentido? Fíjate tú, no siendo abstencionista, vuelvo y repito, nuestra posición es participar en un proceso transparente, constitucional, legítimo, que nos permita elegir. Y eso no está dado a las condiciones ahorita, de ninguna manera. Entonces, nuestro exhorto a los entes políticos y públicos es que asuman una responsabilidad de unión, de unidad. Es decir, sería muy malo para el país que la sociedad venezolana demócrata, que debe estar dirigida por unos entes públicos electorales, tuvieran posiciones completamente desiguales o diametralmente opuestas. Yo creo que el país necesita una propuesta de país en salud, en educación, en seguridad. En ese momento que exista un candidato que le ofrezca al país una propuesta de país, una propuesta para salir de la crisis que estamos viviendo los venezolanos en medicamentos, en seguridad, en economía. Cuando exista una propuesta de país en condiciones electorales que nos permita participar, yo creo que Venezuela va a aplaudir el gesto de ese sector político que tiene la obligación de dirigir electoralmente y políticamente al país. Rectora, en ese sentido da varios argumentos. La propuesta de país. ¿Por qué en 18 años no se ha presentado una propuesta de país coherente que amalgame a la oposición venezolana? ¿Y cuál es la iniciativa que usted plantea? ¿Debería abrirse un compás de espera mientras esto ocurre para que haya nuevamente elecciones? Sí, fíjate, nosotros hemos analizado ese aspecto que tú nos conversas con nosotros. ¿Qué hemos sentido nosotros, por ejemplo, que ha faltado? Yo no me puedo dedicar todo el tiempo a la parte electoral. No. La parte electoral tiene que manejar a las personas que conocen la parte electoral. Igual la parte financiera, la parte de educación, la parte de salud. Delegación de trabajo de equipo. Tienes que delegar un trabajo en equipo.
Pero si yo me dedico como rectora a la parte solamente X y yo no estoy pendiente de todo lo demás, aun cuando las responsabilidades son compartidas, sin duda alguna que hay un resentimiento de esa población a la cual nosotros dirigimos. Entonces yo como venezolana, ¿qué siento? Que cuando tú estás frente a un político, es político. No es que no tenga opinión en los diferentes aspectos sociales, económicos, financieros, de salud, de seguridad, pero tienes que delegar. Entonces, ¿qué hemos sentido los venezolanos en general? Que bueno, tenemos una persona o tenemos varias personas que hablan de lo mismo, pero no hay una propuesta de país clara, concreta, que a mí me asegure que yo voy a recuperar, que a mí me asegure que el joven no se vaya a ir, que a nosotros nos asegure que no tenemos casa por cárcel, que a nosotros nos dé la posibilidad de vivir en oportunidades, de vivir y participar en los diferentes eventos. En este momento eso no existe, pero es que no ha existido hace mucho tiempo. Ni de un sector ni de otro sector, porque yo jamás hablo de bandos. Los venezolanos somos uno solo, Venezuela es una sola, y la sociedad democrática ha demostrado ampliamente que es mayoría. Entonces esa sociedad democrática hay que respetarla y hay que convencerla y hay que darle esperanza. Y yo sí creo que hay esperanza, pero bien orientadas y bien proyectadas. Más allá de esas posturas erráticas que buscan un mesías, ¿por qué piensa usted que no ha habido un líder que capitalice por parte de la oposición venezolana todas estas inquietudes que usted plantea y que sea como la voz cantante de la oposición? Porque tiene que haber coherencia. Fíjate bien, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios introduce ante el TCJ el año pasado un documento solicitando o expresando que la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional en su convocatoria. El documento fue recibido, mas nunca tuvimos respuesta. No sabemos si fue admitido o no admitido. No tuvimos respuesta. Estamos esperando la respuesta, por cierto. Es importante también para nosotros. Pero nosotros, en las elecciones municipales o regionales, estaban planteadas en la Constitución. Tienes que participar. Son elecciones, unas que tienen un año vencido y otras que correspondían en diciembre. En estas elecciones anticipadas su convocatoria, ¿quién las convoca? Una Asamblea Nacional Constituyente que para nosotros es inconstitucional. ¿Quién tiene que dar la fecha? El Consejo Nacional Electoral. Tiene que haber 6 meses para que se produzcan los eventos y el cronograma de eventos presidenciales. Tiene que haber la transparencia que no la hay, la legitimidad que no la hay, lo constitucional que no lo hay. Entonces todos esos elementos, ¿qué han hecho todos esos elementos? La desesperanza del venezolano. Allí está un comunicado extraordinario de la Conferencia Episcopal Venezolana, está un comunicado de Fede Cámara, está un comunicado también, una opinión de importantes juristas de este país, está el comunicado de la Asociación Venezolana de Rectores. ¿Quién escucha a todas esas voces de la sociedad civil? Porque puede haber pronunciamientos de distintas cámaras y asociaciones, pero debe haber un ente que las procese y que las instrumente en beneficio de un plan nacional. ¿Quién las escucha? Bueno, yo le recomendaría a los políticos que nos escuchen, porque la voz de nosotros, repartida en todas las instancias que hemos dicho, es la voz del venezolano. Es la voz de esa sociedad venezolana democrática. Tienen que escucharnos. Tienen que escucharnos. Tienen que saber que existimos venezolanos, que tenemos una opinión y que esa opinión hay que tomarla en cuenta. Yo puedo entender que usted haga o tome las decisiones que correspondan, pero tiene que oír al venezolano, pero también el gobierno. El gobierno tiene la obligación de oír al venezolano. El poder no te da derecho a que tú hagas lo que tú quieras. El poder debe ser ejercido con esa misma transparencia que nosotros los venezolanos, en esa sociedad venezolana democrática, estamos exigiendo. De tal manera que yo vuelvo a la esperanza, yo vuelvo a hacer un llamado al sector político, yo vuelvo a hacer un llamado al gobierno nacional. El exhorto de la Asociación Venezolana de Rectores es para todo Venezuela. Es la opinión de los rectores, que tenemos la obligación de dirigirnos al país y tenemos la obligación de dar nuestra opinión, porque además está contemplado en la única ley de universidades vigente, en concordancia con la única constitución de la República Bolivariana de Venezuela que está vigente. Rectora, el año pasado se escucharon muchos rumores de que usted tenía intenciones de lanzar su nombre como candidata a la presidencia de la República. ¿Esto sigue siendo así? Fíjate, yo creo que ahorita es malo hablar de candidaturas. Y mucho más, si vamos a ser coherentes con el principio de la entrevista, yo tengo que decir, mientras yo sea rectora, soy la rectora del UCB, que por demás no soy rectora de la UCB como el resto de mis compañeros, que tenemos un periodo prolongado en el tiempo. ¿Por qué sigue siendo rectora si tiene el periodo vencido? Porque el TCJ tomó una decisión a las comisiones electorales de las universidades, y cuando ellas convocaron las elecciones de rectores y de decanos, suspendieron las elecciones de rectores y decanos como han suspendido las elecciones estudiantiles.
Entonces el TCJ le suspende la convocatoria a quien afortunadamente de manera autónoma tiene la posibilidad de convocarlas, que es las comisiones electorales de las universidades. Entonces la sentencia es muy clara para las comisiones electorales: usted permanecerá en su cargo hasta tanto existan elecciones. Por lo tanto, las elecciones nuestras no las puede convocar el Consejo Nacional Electoral, no las puede convocar la Asamblea Nacional Constituyente, las convocan las propias universidades. Y por supuesto que estamos de acuerdo en la convocatoria de las elecciones, porque la alternabilidad electoral es sinónimo de democracia. Entonces nosotros vamos coherentemente. Pero mientras estemos en nuestra condición de rectora tenemos opinión académica, que es nuestro fuerte, nuestro frente, pero también tenemos opinión política, porque además así lo establece la ley de universidades y es nuestra obligación hacerla. De tal manera que mientras sea la rectora, estaré al frente, juntamente con mis compañeros de ABERU, que somos más de 14 instituciones que la conformamos, al frente de nuestras obligaciones con opinión política y con una opinión clara, sensible, sencilla al resto del país y a las comunidades, tanto internacional como nacional del país. Ahora bien, hablando del proceso de las elecciones presidenciales, que era el tema que inicialmente nos ocupaba, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha dicho que está abierto a que vengan a Venezuela observadores internacionales y que va a ofrecer las garantías. Este tema de la observación internacional o acompañamiento, como quiera bien la semática de, según la LOPRE, llamarlo, se ha puesto también como un punto de honor para la oposición venezolana. ¿Qué representaría que vengan observadores internacionales? ¿Piensa usted que esto de alguna forma daría más garantías al proceso electoral presidencial o no tendría sentido? Bueno, fíjate, este país tiene más de 10 años sin observación internacional. Ahora que se cumpla con la observación internacional, no es un favor que está haciendo el gobierno, es algo que es transparente y es algo que por supuesto el venezolano le va a dar la garantía de la mayor transparencia, pero también los observadores nuestros venezolanos. Que nosotros sepamos, solamente la Asamblea de Educación está acreditada por el Consejo Nacional Electoral para hacer la vigilancia de observación electoral, con muchísimas limitaciones. Yo conozco perfectamente bien quienes están al frente de la Asamblea Nacional Electoral. Y esas limitaciones y esa verdad que nos han dicho, nosotros la compartimos. Entonces son personas que tienen derecho a estar. Y la observación internacional bien planteada que le corresponde. O sea, ¿usted de alguna forma desconoce la figura de acompañamiento internacional que ha estado presente en los últimos procesos electorales? Fíjate, el acompañamiento internacional, si es del lado del gobierno, pues por supuesto que no es cuestión de desconocerlo, es cuestión de que no hay la transparencia. Cuando tú estás ganando un proceso electoral, no inhabilitas, no puedes inhabilitar, no inhabilitas personas, no inhabilitas tarjetas, no traes la observancia internacional que vaya a tu favor. O sea, eres abierto si tú estás ganando un proceso dignamente. Ahora, si tú estás ganando un proceso amañadamente, pues por supuesto te vales de todos esos ardides que nosotros no podemos compartir nunca. Porque las elecciones, vuelvo y repito, tienen que ser transparentes. Tienen que ser para el venezolano, no para el poder que está ejerciendo ahorita el debido proceso. Entonces los venezolanos queremos elecciones, queremos elegir, pero queremos condiciones aceptables, como dice nuestro comunicado de ABERU, de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, donde podamos elegir al nuevo presidente de la República. Rectora, ya para finalizar, porque se nos está agotando el tiempo, quiero que hablemos acerca de la realidad de las universidades, la realidad de la Universidad Central de Venezuela y las que usted representa, porque ha habido un tema innegable, que es el éxodo de venezolanos, entre ellos muchos profesionales se han ido, y quiero que me hable acerca de la calidad de la docencia. ¿Qué profesores están hoy frente a las aulas? ¿Cuáles son las condiciones y qué reto supone esta nueva realidad que está afectando incluso a distintos niveles de la educación, cuando vemos que muchos profesores se han ido y dejan a los salones sin docentes porque las condiciones económicas no les dan? Sí, fíjate que es un tema bien apasionante. Sin duda alguna que el tema presupuestario de las universidades se mantiene igual. Podríamos decir que en la Universidad Central y las universidades hermanas el presupuesto alcanza hasta dentro de 2 meses. Si tú tienes un presupuesto ya de por sí deficitario, que el 30% es lo que te otorgan y el 80% de ese 30% se utiliza para pagar sueldos y salarios, ¿qué te queda para crecer? Para apoyar la investigación, la docencia, la extensión, la cultura, el deporte y la seguridad. Eso es muy importante. Luego, el salario. Luego, el HCM, que por cierto, ministro, le mandamos una carta como ABERU
para tratar el punto de los seguros de HCM, de los recursos del básico que sean entregados de inmediato a la universidad para nosotros poder seguir trabajando y ayudar a nuestros profesores en el complementario. Cuando todo eso te cambia, cuando el salario no es representativo para ustedes los jóvenes, los que se gradúan ayer, hoy y siempre, cuando tú no puedes crecer como familia, tú buscas otra frontera y eso es muy lamentable. Pero peor es que tú digas, si no les gusta estar así, pueden buscar otra frontera. Pues no. Yo sigo creyendo que esta frontera es maravillosa y que nosotros tenemos que rescatar esa frontera. Tampoco critico al que se va, porque en todas las familias tenemos situaciones similares y hemos apoyado esas situaciones por la tranquilidad de nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestra familia. Entonces, realmente el éxodo que se estipula ahorita, que se conoce, son de casi 4 millones de personas en el exterior, que por demás tampoco se les da ninguna facilidad, obviamente, para que expresen su derecho al voto, valga el comentario. Entonces es muy triste, y todo eso influye en la tristeza, en las universidades, en la soledad. Antes, por ejemplo, nosotros observamos que el profesor cumplía sus 25 años de ejercicio profesional y se jubilaba. Ahora no, ahora en un escalafón de agregado que es intermedio, sencillamente renuncia. Yo firmé más de 15 renuncias, aceptando la renuncia de personal administrativo, personal profesional, hace 2 días en la Universidad Central de Venezuela. Los estudiantes se iban a graduarse, ahora no. Ahora quedan asignados y se van del país quedando asignados o estando a mitad de carrera. Entonces, ¿Tiene alguna estadística de esas cifras, de lo que se está manejando por deserción estudiantil? Sí lo tenemos. Ayer, por ejemplo, consignamos ante el Consejo Universitario un trabajo muy importante por facultad que hizo la asesoría jurídica de visados, que tiene la asesoría jurídica que participar. Y esos datos los tiene el vicerrectorado académico y los tiene la Secretaría de la Universidad. Calculamos un 10 o un 15%. Visto así, tú dices, bueno, pero no es mucho. No, es que no puede irse ninguno. Porque lo que se invierte en ese joven es para que él lo invierta en esta belleza de país, porque todavía yo sigo pensando que este es mi país. Y sigo sintiendo este país, esta universidad, como nuestra, porque yo me formé en este país, en esta universidad. Entonces es lamentable que los jóvenes se vayan buscando otras fronteras, haciendo otras cosas. Yo los invito a que sigamos luchando por Venezuela y a que sigamos luchando por el país. Y por que sigamos venciendo las sombras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros.